Estoy diciendo, te estoy comunicando que voy a salir. Así, bueno, tal vez los hijos de ustedes no, pero cuando mi hija creció me decía así. Así, le decía yo, así. Tienes que pedir permiso hasta el día que te cases. Y después cuando te casas le vas a pedir permiso a tu marido. Eso dice la Biblia. Yo creo que no soy cristiana, me decía. De verdad, ¿sí? O sea, yo creo que no soy cristiana. Y yo decía, yo casi estoy segura. Porque se da cuenta, porque hay esas reacciones en nuestra vida de que no conocemos a Dios. Si lo conociéramos, entenderíamos cómo somos, cómo nos comportamos, por qué actuamos como actuamos. Y le pediríamos a Dios con toda humildad, trata con mi vida, Señor, gracias por Jesucristo. Gracias, porque miren, el apóstol Juan está demostrando que Dios no solamente ha dicho te amo, sino que ha manifestado su amor por nosotros. Lo ha hecho público. Y algo bien interesante, ¿no? Que Juan está seguro que cuando nosotros entendamos y conozcamos a Dios, sinceramente vamos a aprender a amar a Dios y también vamos a aprender a amarnos los unos a los otros. Porque vamos a entender la naturaleza, la esencia de Dios mismo, de cómo Dios es y cómo somos nosotros. ¿Y quién es Cristo? ¿Y qué hizo Cristo? Y ahí está la doctrina de la expiación, ahí está la doctrina de ¿qué? De la justificación. Porque yo estaba mirando y decía, Señor, ahora ya el que no venga al curso de doctrina va a ser un pecador. ¿Por qué? Porque necesita conocer a Dios, necesita saber los fundamentos de quién es Él. Miren el pasaje, lo vuelvo a leer. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Primero, nosotros. ¿Quién es el hombre? ¿Cómo es el hombre? ¿Cuál es la condición del hombre? Segundo, en que Dios envió a su Hijo, la encarnación. Cristo estuvo desde el principio con Dios. Era Dios. Estaba en el cielo con su Padre. Disfrutaba de las cosas de su Padre. Pero este hombre necesitaba, porque amaba a este hombre y sabía la condición en que había caído este hombre por causa del pecado y la desobediencia, enviar a su Hijo. Porque ¿cuáles son los dos más grandes mandamientos? ¿Qué dice? Ajá, muy bien, muy bien. Y el verso anterior que encargué que leyeran, ¿cuál era? Mateo 22, 37, 39 es lo que nos está diciendo ahora nuestra hermana Noemí. Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y si amamos a Dios con toda nuestra mente tiene que tener una perfecta comprensión de lo que Él ha hecho, de lo que Cristo hizo, por qué vino, por qué estuvo en medio de nosotros. Este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No podemos cumplir el segundo sin cumplir el primero. Porque como dijo nuestro querido hermano Alex, que dice que el que no ama no ha conocido a Dios, no ha nacido de Dios. Y estamos hablando ahí del nuevo nacimiento. 4 versículos que tocan toda la doctrina. Todas las doctrinas fundamentales, ni siquiera las a medias, las básicas, las que tenemos que saber y conocer y comprender. Miren ahora, ya, ahora sí. Benjamín, léete Juan 3, 16. Pero ahora con esto que estamos entendiendo en la mente, ¿ah? Sí, Evangelio de Juan, lo sabemos de memoria, pero quiero que lo leas.
capítulo 3, verso 16. Esta es una declaración maravillosa, ¿o no? Antes lo podíamos entender el amor como cualquier cosa, cualquier idea que tengamos. Pero ahora, esto es como decir un paralelo de lo que está diciendo Primera de Juan. ¿No es cierto? El amor de Dios ha sido demostrado al mundo. No solo a los hombres, al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido demostrado? Porque trajo a su único hijo, porque acá la palabra mundo es humanidad, porque esta humanidad estaba totalmente perdida y descarriada. Ya había habido un pacto, ¿se acuerdan con Noé? ¿Se acuerdan con Noé que dijo, no destruiré más por diluvio? ¿No es cierto? Ya, que dijo, no, estos hombres no cambian, el Señor, voy a hacer algo. Vio en Noé a alguien que tenía una disposición para buscar, para querer conocer a Dios. Dijo, ya con él una nueva familia, un nuevo comienzo. Pero miren cómo es el amor de Dios, ¿no? ¿Por qué creen que Dios dijo que no iba a destruir más por diluvio? ¿Quién tiene una idea? Algo que se pueden imaginar, una razón por la cual Dios dijera eso. Eso es. Cuando Él vio la desesperación de esa gente que seguramente corrían los que estaban cerca al arca, ¿no? Y en su desesperación tocaban, cogían rocas, golpeaban. Pero una vez cerrado, cerrado está. Ya no podía abrirlo porque ya ponía en riesgo también a Noé. Ya las aguas estaban subiendo, así es que abrirlo era después para volverlo a cerrar. No, corría en riesgo todo lo que se había preservado ahí para hacer la nueva generación. Pero Dios tuvo compasión, aún viéndolos que estaban muriendo en sus delitos y pecados, después de haberse burlado, mofado de Noé. Como dice Jesús, ¿no? Señor, ¿cómo será la segunda venida? ¿Cómo será tu segunda venida? Como en los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, fiestas, borracheras, todo lo que el hombre quería. Y Noé no hizo el arca en un día. ¿En cuánto tiempo lo hizo? 100 años, hermano. 100 años. Por lo menos si alguno habría sido medio filósofo, habría dicho, este hombre no está loco, mira tremenda cosa que está haciendo. Yo no creo que nadie se ponga a hacer tantos años algo así. Alguien habría pensado, pero no. ¿Saben por qué no piensan en las cosas de Dios ni en las cosas de arriba? Porque estamos muy entretenidos con las cosas del mundo. Muy entretenidos, hermano. Y ahora que hay YouTube, peor. ¿De verdad? Uno se promete que ya no va a haber, pero después dice, ay, le está saliendo un honguito a mi planta. ¿Con qué se cura? El honguito tal. 20,000 recetas. Puedes usar esto, puedes usar esto, puedes usar esto, puedes usar esto. Y todas las quieres saber. Es que, cuidado que no vaya a pasar como lo de Noé, ¿verdad? ¿Dónde está el arca ahora? La iglesia, la congregación. Por eso dice, no dejando de congregarse. Porque hermanos, en una de esas te agarra afuera. Y el mundo es muy sutil. Muy sutil. Cuesta, sí o no, estar este domingo acá en la iglesia, porque es Día del Padre. Ay, pero ni domingo, dejas de ir a... Sí, hoy día es Día del Padre. Entonces usted le mira y le dice, sí, mi amor, es Día del Padre. Y para allá voy. Pero entender eso, dice claramente, porque de tal manera amó Dios, esa magnitud de amor, hermano, esa magnitud del amor de Dios, de tal manera, es necesario que nosotros lo analicemos, ¿no? ¿Cómo sabemos la magnitud? Hay un pasaje que estaba buscando yo que está en Romanos, si no me equivoco.
Déjeme buscarlo. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Vamos a ver. A ver. Romanos 8. Siete. Y vamos a buscar lo que lo explica. Romanos 5, 8, 10. Primero Romanos 8, 7 y luego Romanos 5, 8, 10. Jaime, Romanos 5, 8, 10 y Romanos 8, 7, ¿quién lo tiene? Anita. Sí, léelo. Amén. Amén. Entonces en esto consiste el amor de Dios, en que como la carne no se sujeta a los designios de Dios, como la carne no quiere saber nada con Dios y no puede, para que el amor de Dios sea derramado en nuestros corazones, tiene que darse el nuevo nacimiento, para que pueda haber, por eso le digo, es importante entender el 7 y el 8, para que cuando entremos al 9 podamos comprender la magnitud del amor de Dios que tuvo que ser demostrado enviando a su Hijo y entendiendo por qué en Juan 3:16 dice de tal manera, o sea, lo que más se esforzaban los apóstoles y lo que Dios me está enseñando a mí es que tenemos que hacer comprender a las personas y nosotros como creyentes entender la magnitud del amor de Dios. La magnitud del amor de Dios. ¿Cómo lo explica Romanos 5 del 8 al 10? Ajá. Miren, Dios demostró su amor de tal manera que al comprender nuestra naturaleza caída, al comprender esa enemistad permanente que teníamos contra Dios y al ver que por catástrofes, calamidades, muertes masivas, epidemias, no hacen que el corazón del hombre se vuelva a Dios. Lo hemos vivido nosotros, nadie nos lo cuenta, ¿sí o no? En la pandemia todo el mundo nos encerramos y seguramente que hasta por Zoom nos tratábamos de conectar. Queríamos estar seguros porque no sabíamos a qué hora nos daba el virus y para allá. Pero no para el cielo, sino para otro lado de repente. Pasó la pandemia, 1 mesecito, 2 mesecitos, nos quitamos la mascarilla. El mundo es el mismo de siempre y hasta peor. Se volvió más arrogante. No, la vacuna. Se pusieron 5 vacunas ya. Si salía una dosis más se la seguían poniendo. Ahora todavía te andan buscando en las esquinas a quién ponerle una vacuna. No te dicen los efectos secundarios. No te dicen los daños que están causando al cuerpo. No te dicen que no están muy probadas. Eso no te dicen. Pero la gente quiere tener alguna garantía, alguna seguridad. Pero dice que Dios muestra su amor. Que entendiendo nuestra condición, que comprendiendo cómo somos, Él se dio cuenta que tenía que ser un proceso regenerativo, que teníamos que volver a la vida que habíamos perdido, a esa vida espiritual que Él nos dio en el principio y que por causa de la caída perdimos. Por eso vio que aún los teólogos, los que hablaban de Dios y los que conocían doctrina, si no habían nacido de nuevo, no entendían las cosas de Dios. Y ahí está Juan 3 con Nicodemo. Era maestro de la ley. Era un doctor. Y le dice, ¿y no sabes esto, Nicodemo? ¿No te das cuenta que el problema del hombre no es que no sepa cosas de Dios, sino que no puede comprender y entender a Dios porque está muerto espiritualmente?
No entiendes que el Señor dio la sentencia: el día que pecares ciertamente morirás, y físicamente es la consecuencia de la muerte primera, que es la espiritual, porque fueron separados, nos alejamos de Dios. La desobediencia nos alejó de Dios. Comprender esto, Pablo dice en Efesios, por favor busquen Efesios capítulo 3, versos 17 y 19. Alicia, ¿puedes leerlo, por favor? 17, 19. A fin de que Cristo more por la fe de nuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de no conocer el amor de Cristo. Y de conocer. Aleluya. Esto es fundamental. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo nosotros pecadores, vino Cristo. Pero Cristo dice que vino de tal manera que al morar en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿qué pasaba? Va a hacernos crecer arraigados y cimentados en amor. Si Dios es amor, por ende nosotros también tenemos que tener la naturaleza de Dios. Dios en su esencia es amor, pero es ese tipo de amor que estamos viendo aquí, que comprende a plenitud nuestra condición, y al comprenderla no se queda sin hacer nada, sino por lo contrario, actúa. Y actúa demostrando su amor, dando a su Hijo para que Él sea la base. Dice, agarrados de Él y cimentados en amor. Wow. ¿Cómo te cimientas en amor? Comprendiendo la grandeza. Miren, seáis capaces de comprender con todos los santos. Eso es algo vital, hermanos, para la vida de la iglesia. Comprender a cabalidad con todos cuál es la anchura. ¿Cómo podremos medir cuál es la anchura? ¿Se acuerdan lo que le hacemos cantar a los chiquitos? Ancho es, alto es, ¿no? Haciéndole ver que es inmesurable, inmedible. Pero ese debe ser el intento de todos los días. Cada vez que repasas quién es el hombre, cómo es la caída, cómo es su pecado, estás intentando conocer la anchura, conocer la profundidad de la obra que Cristo hizo a nuestro favor. Dice, la longitud, cuán magnánimo es, cuán magnánimo es. Mi vida en lo personal ha cambiado mucho en este sentido, hermanos. Porque yo era muy dura cuando veía ambigüedad en la vida de un cristiano. Pero hoy sé que muchas veces es su ignorancia de quién es Dios y cómo es Dios. Dios no pagó tan alto precio para desecharnos, sino para que comprendamos cómo es Él y vengamos a entender cuándo el hijo pródigo comprende el amor de su padre. No lo comprendió cuando tenía riquezas, cuando tenía bienes, cuando tenía comodidades. No lo comprendió. Solo los quería disfrutar, ¿sí o no? Solo los quería disfrutar. Y es más, cuando le pide la herencia adelantada, le está diciendo, porque uno hereda al muerto. Uno hereda al muerto. Y es el amor del padre el que le adelanta la herencia, porque debería haberlo mandado a apedrear a ese hijo por pedirle la herencia antes de tiempo. Pero él no lo manda a apedrear, él le da la herencia. Le da los beneficios de su herencia. ¿Y qué hace él con todo lo que Dios le ha dado? Lo desperdicia, lo derrocha. ¿En qué cosa?
en sus deleites, en sus placeres, en aquellas cosas que a Él le traían satisfacción. Pero cuando entiende el amor del Padre, ahí no entiende todavía el amor del Padre. Cuando ve lo que Él es, cuando ve lo que Él es, a causa de sus propias decisiones. Porque ya no puede culpar a su padre. Su padre le dio la herencia, su padre le dio los bienes, le dio lo que él quería. Ahora, ¿quién le va a culpar? Se tiene que mirar a sí mismo. Tiene que mirar que los que él dijo que eran sus amigos no eran sus amigos. Que estaba compitiendo con un cerdo para comerse los algarrobos. Y dice, volviendo en sí, es que cuando el hombre entiende lo que él es y lo que su padre es, vuelve en sí y se da cuenta. Yo he estado en esta vida de pecado. Hasta ahí es donde se produce. Por eso le digo, estos 4 pasajes son un compendio de doctrina, porque te hacen revisar todo. Porque no puedes entender la sencillez del apóstol. Dice, y Dios muestra su amor en que envió a su Hijo. Ya, bueno. Y nosotros lo tomamos así. Pero cuando cada palabra toma la medida exacta de mostrarnos su amor, no solo palabras, enviando a su Hijo. Ustedes que son papás, los que son papás, ¿pueden entender cómo se llama un hijo? ¿Sí, verdad que sí? Ahora, su amor de ustedes, ¿cómo se puede comparar con el amor que Dios ha sentido por nosotros? Que no es escatimado a ese único Hijo, y lo especifica, unigénito Hijo, que estaba con Él en su trono de gloria, en el cielo. Él era la luz, Él era la vida, y lo introduce al mundo. Dice, miren el texto y asómbrense. Dice, en esto mostró el amor de Dios con nosotros, en que Dios envió a su Hijo al mundo. Lo envía al mundo de un trono de gloria para ser introducido en un lugar donde no tenían espacio para Él. De entrada, Él tiene que sentir el egoísmo, la indiferencia, la maldad, porque oye, cualquiera se conmueve de una mujer embarazada que está andando en un burro por ahí y a punto de dar a luz, pero le dicen no hay lugar. Ahora hemos hecho leyes por lo menos para que diga mujeres embarazadas y personas con discapacidad, tarará, le den un espacio, un preferencial. Pero ahí nada, había viajado María llevando al niño que había sido encarnado, entrando en su proceso casi de parto, y no había espacio. Así entró al mundo. O sea, cuando ustedes piensen en que dice y vino al mundo, piensen cómo lo recibió este mundo. ¿Por qué hizo eso? Dejó su trono de gloria por ti y por mí, y nosotros lo recibimos de la peor manera, en la peor condición. Pero así Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si hay esa conciencia, dice, y en esto consiste el amor. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado, porque nosotros no sabemos amar. Porque tenemos esa naturaleza caída, pero el amor de Dios consiste en esto. No es que nosotros lo hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en ofrenda, en sacrificio, para que pague la deuda que teníamos con el Padre. Por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Oh, mis amados, ese mostró su amor, esa manifestación de su amor, nos obliga a ser a todos nosotros teólogos.
nos obliga a no menospreciar ningún punto doctrinal de las Escrituras, porque dice que Él muestra este maravilloso amor cuando comprendemos y conocemos quién era Cristo, qué hizo Cristo. O sea, no solamente ya aprendimos que Él fue sacerdote, ya aprendimos que Él fue profeta, ¿verdad? Ya aprendimos. Pero eso nomás no fue. Fue el sacrificio perfecto por nosotros. Así que ninguno de nosotros puede rechazar el estudio consciente, intencionado de todo lo que son las Escrituras. Debe ser nuestra obligación, si yo quiero conocer a Dios, si yo quiero entender el amor de Dios, de estudiar con diligencia las Escrituras. Porque toda la profundidad y la longitud tiene que ver con, dice Efesios 18, dice: seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud. Eso te va llenando. Eso, hermanos, ahí a veces uno dice: no, yo quiero, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. No es porque lo repita 20,000 veces, por el amor de Dios. Es en la medida que conoces quién es Él, qué hizo, cómo vivió, cómo actuó, cómo murió, cómo vino y habitó entre nosotros, cómo fue rechazado, vituperado, menospreciado. ¿Tú te imaginas entrar en la encarnación al mundo en condiciones difíciles? Y no hablemos de la persecución de Herodes, en un barrio marginal lleno de gente vulgar y violenta, el que vivía en la plenitud de la santidad, el que escuchaba todos los días a los querubines que decían: santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Entró a las condiciones más terribles de la humanidad. Y lo único que comenzó a hacer cuando inició su ministerio fue bienes a los hombres. Él comenzó a enseñar la verdad, la pureza de su doctrina. Comenzó a enseñar lo que su Padre verdaderamente quería que entendiéramos y comprendiéramos de todos esos preciosos mandamientos que nos había dejado en la palabra, y por ahí solo salían insidiosos para hacerles caer y encontrarles algún defecto, trastocar alguna de sus palabras para hacerlos quedar mal o hacer que se contradiga. Y la conducta de Él fue nunca responder mal por mal. Cuando lo maldecían, respondía con bendición. En esto muestra su amor, Dios, en que vino el unigénito del Padre a mostrarnos lo que el Padre esperaba de nosotros. Queda corto el espacio verdaderamente para explicar. Son solo el desafío a nuestra mente de poder comprender estos versos de lo que significa Él mostró su amor para con nosotros, y el desafío de conocer a Dios, porque Dios es amor, y cómo el amor de Dios se muestra en todo lo que es Él. Vamos a orar. El tiempo me ha ganado. Hay mucho punto todavía aquí, pero continuaremos. Padre, gracias. Reconozco mi limitación, Señor, mi incapacidad, mi incompetencia. Pero entiendo y comprendo la necesidad, la urgencia de conocer toda la doctrina, todos los fundamentos de la encarnación, el hombre, Jesucristo. Oh, Padre, la salvación, cómo ha sobrado en la regeneración, Señor, del hombre.
Aviva nuestros corazones, Señor, para conocerte, para entender cómo tú has mostrado tu amor hacia nosotros. Cada pasaje de la Escritura es vibrante, Señor. Cada pasaje, el pecado, Señor, y las artimañas del enemigo para destruirnos. Él es la ofrenda perfecta por nuestros pecados. ¿Cómo se hace la ofrenda perfecta por nuestros pecados, oh Dios? Oh, no solo es sacerdote, Él es la ofrenda, la propiciación, Él es el sacrificio. Y no se quedó ahí, Señor. No se quedó ahí. Por lo contrario, venció la muerte y nos levantará con Él en gloria un día. Oh sí, Padre, Él cumplió todas las demandas de la ley. Envió a su Hijo a un mundo que no quería recibirlo. Al que no fue pecado por nosotros se hizo pecador. Porque cargó nuestros pecados, llevó nuestros pecados en la cruz. El que nunca pecó, el que no conoció pecado. Y no nos dejó solos, sino que envió la promesa del Padre, el Espíritu de verdad, que nos guiaría a toda verdad. Ayúdanos, Señor. Bendice a los padres que están aquí en esta mañana, que tal vez en su corazón puedan entender un poco mejor que nosotros, tal vez, lo que es ser padre, la responsabilidad que se asume, el dolor que tenemos con cada hijo y lo que nos cuesta, Señor, todo lo que damos por ellos, para que tengamos una pequeña, mínima idea de lo que fue tu amor por nosotros, de lo que es tu amor por nosotros, Señor. Gracias, Cristo, en el nombre de Jesús. Amén, amén.